Buenos días, Yarlington, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar mientras que van entrando los demás compañeros, ¿ya? Bien. A ver, vamos a comenzar con lo que es el tema de la monarquía francesa del siglo XVII. Y es el tema número 6, ya, correspondiente a este cuarto trimestre y último también, ¿no? Vámonos con lo que son las generalidades, ¿no? La consolidación del sistema monárquico absolutista francés en el siglo XVII fue producto de un proceso político, filosófico, social, económico y religioso que tuvo como protagonista a los reyes Borbones y a destacados exponentes de la Iglesia Católica Francesa. Durante el siglo XVII, la monarquía absolutista francesa constituyó la contracara de la monarquía parlamentaria inglesa. Los dos reinos, con perfiles totalmente opuestos, se transformaron en los principales referentes de las potencias europeas y enemigos irreconciliables que luchaban por imponer su hegemonía. En 1594 Francia recibió con todos los honores a su nuevo rey Enrique IV. La situación que vivía el reino no era la mejor, pero por ese motivo, en 1598 el flamante rey promulgó el Edicto de Nantes con el objetivo de calmar los ánimos religiosos. A la muerte de Enrique IV, el trono pasó a manos del hijo Luis XIII, reinado de Luis XIII. Fue hijo, obviamente, de Enrique IV y de María de Medicis. Tras la muerte de su padre, accede al trono con tan solo 9 años de edad, pero será su madre quien tendrá el cargo de reina regente hasta que él suma la mayoría de edad. Pero quien en realidad tomaba la decisión del Estado fue su primer ministro, Armand Jean Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu. Su su reinado estuvo marcado por el sometimiento a la nobleza y a los protestantes, así como por la lucha contra la dinastía Habsburgo. Programa político de Richelieu. Política interior. Somete a la nobleza. Al inicio del gobierno de Richelieu estuvo marcado por las revueltas nobiliarias. El cardenal contrarrestó la posición de una facción de la nobleza cortesana con la creación de una clientela de adictos a una persona a los que recompensaba con honores y cargos. Sin embargo, los complots nobiliarios se sacudieron sin descanso. A pesar que consideraban a la alta nobleza como uno de los pilares del Estado, Richelieu luchó contra el poder de las clientelas aristocráticas, es decir, derruir las fortalezas nobiliarias que pudieran servir de baluarte a los revoltosos. Lucha contra los protestantes, la toma de Rochela. Los hugonotes, o nombre con que en Francia se conocían los protestantes calvinistas, habían conseguido formar en virtud de los privilegios concedidos en el edicto de Nantes por Enrique IV en estado dentro del Estado, que nominaba numerosos territorios hacia sus privilegios políticos y militares. En 1625 se alzó contra la monarquía y Richelieu, mientras consolidaba su posición en el poder, ganó tiempo confirmando la renovación del Edicto de Nantes en 1626, al tiempo que reunía una flota capaz de atacar al puerto de Rochela, principal enclave protestante.
El ataque a La Rochela, julio de 1627 hasta octubre de 1628, no fue una guerra de religión, sino una guerra de Estado. Chile pretendió, ante todo, acabar con los privilegios militares y políticos que garantizaban a los hugonotes una autonomía. Política exterior. Lucha contra la Casa de Austria. Participación francesa en la Guerra de los 30 años de 1618 al año 1648. Fue un conflicto interno del Imperio Germánico entre católicos, partidarios de una monarquía centralizada y protestante, en que se unieron a los príncipes que deseaban mantener su antigua independencia. Chile apoyó a los protestantes alemanes para evitar la transformación del Imperio Germánico en un Estado absoluto y poderoso. Como los Hamburgos de España estaban emparentados con Hamburgo de Austria, la lucha fue contra ambos estados y este conflicto terminó con la paz en Waterloo en 1648. Reinado de Luis XIV. Al morir el padre Luis XIII, su hijo Luis era muy pequeño y no pudo gobernar, haciéndose cargo de la corona la reina madre Ana de Austria, a quien ayudó al primer ministro cardenal Mazarino, ¿no? Este cardenal, sin las cualidades de Chile, actuó de manera distinta. Política de Mazarino. A. Hizo una política financiera desastrosa, aumentando impuestos y despilfarrando rentas. B. Combatió la revolución de la Fronda, organizada por los enemigos del cardenal. C. Prosiguió la guerra de los 30 años. Ya. Luego de la muerte de Mazarino, Luis asumió el poder bajo el nombre de Luis XVI, Luis XIV, y fue el soberano que fortaleció la monarquía absoluta de Francia y se convirtió en el máximo representante del absolutismo, que solía decir: el Estado soy yo, y que se hacía llamar el Rey Sol. Obra del gobierno de Luis: despilfarro en la corte de Versalles. Se rodeó de nobles serviles que disputaban el honor del vestido o alcanzarle la comida. Anulación del edicto de Nantes. Hizo unificar las creencias religiosas. A partir de esta acumulación, los protestantes fueron perseguidos y desterrados. Salieron de Francia más de 60.000 hugonotes. Administración de Colbert, ministro de Hacienda, que organizó el presupuesto fiscal de Francia, hizo fundar la fábrica de diversas ciudades y desarrolló la flota de mercantes. La guerra de sucesión española 1701 a 1714. Como rey de España, Carlos II designó al duque de Ancúa para sucederla en el trono, y como Luis IV también señaló como heredero de la corona francesa al mismo duque por ser un pariente, resultó que Francia y España estuvieron gobernadas por un solo monarca, y esto alarmó a las potencias europeas. El duque de Ancúa, una vez en el poder, tomó los nombres de Felipe V. Entonces Inglaterra, Holanda, Alemania y estados italianos se aliaron para luchar contra Luis IV. La guerra se realizó en Francia y España, y las tropas de Luis triunfaron en Francia, pero el monarca prefirió firmar el Tratado de Utrecht de 1614 antes que entraran nuevas potencias al conflicto. Mediante este tratado, Inglaterra se apoderó del peñón de Gibraltar en España. Por esto hoy en día Gibraltar, por ejemplo, no es español, es inglés. ¿Ya? Todo fue por este motivo, ¿no? Y de ahí fue lo que... España ingresó a la discusión porque tenían el mismo monarca que los franceses, y ahí fue donde ocurrió todo ello. Los franceses, obviamente, los ingleses se llevaron una parte de España, pero por haber tenido al mismo rey que era de Francia, lo tenían también a ellos en España. ¿Ya? Eso es lo que ocurrió en la monarquía francesa en el siglo XVII. Bien. Ahorita lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar la separata que está acá, o la actividad de aplicación. Estas 10 preguntas, ya saben, lo tienen que contestar y luego me lo tienen que enviar a mi WhatsApp personal. Comiencen a trabajar, 10 minutos, comiencen. Y hoy día también, igualmente como ayer, les tomo lo que es intervención oral, ¿ya? Referente al tema que estamos viendo el día de hoy. Comiencen a trabajar y cuando terminen,
le toman captura y le envían a mi número de WhatsApp, que ustedes lo conocen. ¿Ya? Va, comiencen. Soy, buenos días. Ahorita estamos haciendo lo que es la actividad de aplicación Soy. Contesta las 10 preguntas y me las envías en WhatsApp, ¿ya, hija?
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Yalinton, Carla, Víctor, Soy? ¿Cómo vamos, Voy chicos? a punto de terminar. Ok, ok, chicas, Víctor, Carla, Soy, ¿cómo van? Escríbanme, por favor, para hacer cómo van. Ahí lo envié, profe. Ok, ahí voy a ver. Sí, recibido este Yalinton, gracias. A ver, resto, Carla, Víctor, Soy.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos, Carla? Soy Leonardo. ¿Cómo vamos, Leonardo? ¿Por dónde vas? ¿Me escuchas, Leonardo? Sí, profesor, sí lo escucho. ¿Por dónde vas, hijo, de acá de la actividad de aplicación? ¿Por qué número vas? Estoy en la 3, justo ya está acabando. Ya. Carla, ¿me escuchas, hija? O escríbeme, ¿por qué número vas, Carla? Igualmente soy, ¿por qué número vas? Inscriben, por favor, chicas. Ya te Ya. lo envío por si acaso, profe. Sí, ya, recién recibí, hijo, no te preocupes. Voy a compartir ahorita un video para que podamos ver un video referente a este tema. Ya, a un ratito voy a ponerle audio para que se escuche bien. Un rato, un rato, un rato. Profesor, se lo escribo, ¿verdad? Sí, hijo, envíamelo a mi WhatsApp, a mi número, envíamelo. Ok, ok. Voy a compartir, mientras que Carla y Soy también tienen que enviármelo. Recuerden que todo lo que trabajamos aquí en clase es parte de participación. ¿Ok? A ver, si, si llego, si llego, ¿ahí está toda, me dijo? ¿O falta? Bien, chicos, atentos, por favor. Comenzamos. Va. Bien, chicos, aquí vamos a saludo del Colegio Basili. Y hoy día vamos a continuar hablando sobre las monarquías que se desarrollaron en Europa. Bien, la clase pasada habíamos hablado sobre las monarquías del siglo XVII y hemos iniciado conversando sobre la monarquía española del siglo XVII. Hoy día vamos a hablar sobre la monarquía francesa que se desarrolló durante este siglo. Bien, chicos. Ahora, chicos, para entender un poco cómo se logra consolidar el absolutismo francés en el siglo XVII, hay que tener en cuenta que los reyes que van a impulsar este absolutismo van a ser los reyes Borbones. ¿Bien? Para este siglo XVII, la monarquía francesa va a ser absolutista, ¿no? Y va a ser la contracara de la monarquía inglesa. ¿Por qué contracara? Porque la monarquía inglesa era una monarquía parlamentaria, ¿qué quiere decir? El parlamento regulaba las acciones del monarca en Inglaterra. En cambio, en Francia, el monarca lo era todo, era una monarquía, por eso dice monarquía absolutista, ¿no? Y por eso digo que la monarquía absolutista francesa era la contracara de la monarquía parlamentaria inglesa, ¿no? Y eran dos tipos de gobiernos muy diferentes, ¿no? Y ambos países tenían un odio mutuo irreconciliable, ¿no? Y por ende se enfrentaron en muchas ocasiones. Bien. Ahora, chicos, en 1594, Francia recibe con todos los honores a su nuevo rey Enrique IV, ¿no? Y para 1598, el flamante rey va a promulgar el Edicto de Nantes. ¿En qué consiste este Edicto de Nantes? El rey Enrique IV le va a dar muchas libertades a los hugotones, ¿no? O protestantes, ¿no? Para los protestantes, gracias a este Edicto de Nantes, van a ganar mucho poder en Francia, ¿bien? Entonces, eso es lo que está en el contexto de Francia en el siglo XVII. Bien, ahora pasemos a
un poco de los reyes que gobernaron durante este siglo. Y empecemos hablando un poco del reinado de Luis XIII, ¿no? Luis XIII toma el trono cuando muere su padre, Enrique IV. Pero Luis XIII venía a ser hijo, o Luis XIII venía a ser hijo de Enrique IV y María de Médici, ¿no? Cuando muere su padre, Luis XIII accede al trono, pero tan solo tenía 9 años de edad. Por esa razón, su madre va a tener el cargo de reina regente, que quiere decir que ella gobernará temporalmente hasta que su hijo cumpliera la mayoría de edad. Pero al final de cuentas, chicos, quien tomaba todas las decisiones del gobierno era su primer ministro, el cardenal Richelieu, ¿no? Que tenemos acá en imagen. Él es Luis XIII, ya que tenemos al cardenal Richelieu, que era el primer ministro francés antes de que Luis XIII lograra cumplir la mayoría de edad, ¿no? Ahora, chicos, cuando Luis XIII cumple la mayoría de edad y toma la corona, va a ser un rey muy endeble. ¿Por qué muy endeble? Porque su reinado va a estar marcado por el sometimiento a la nobleza. Él se va a someter a la nobleza, ¿no? Y también a los protestantes. Y también dentro de su gobierno se va a dar la lucha contra las dinastías Habsburgo, ¿bien? Entonces continuamos, chicos. Ahora, Richelieu va a tratar de implantar un programa político, ¿no? ¿En qué consistía este programa político de Richelieu? En lo que es política interior, va a tratar de someter a la nobleza, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Richelieu? Va a estar marcado su vigencia, su etapa que él apoyó el gobierno de Francia, va a estar marcado por las revueltas nobiliarias. Y revueltas nobiliarias, las revueltas de los nobles contra el gobierno, ¿no? Y también va a ser marcado por la lucha contra los protestantes y la toma de La Rochela. ¿Qué sucedió en esta lucha contra los protestantes y toma de La Rochela? Sí, chicos, los hugotones, como lo había mencionado hace un momento, recuérdense que hugotones vienen a ser los protestantes en Francia, tienen este nombre de hugotones, ¿bien? Habíamos mencionado que los hugotones habían conseguido ganar gran poder gracias al edicto de Nantes, ¿no? Técnicamente los hugotones eran un estado dentro de otro estado. ¿A qué me refiero con decir un estado dentro de otro estado? Hablamos del estado francés. Dentro del estado francés estaban los hugotones que tenían mucho poder en muchos territorios amplios de Francia, ¿no? Y técnicamente manejaban esos territorios. Por eso se habla de un estado dentro de otro estado, ¿bien? Bueno, entonces, como les decía, estos hugotones dominaban numerosos territorios, ¿no? Y en 1625 se van a alzar contra la monarquía de Richelieu, contra el gobierno de Richelieu se van a alzar, ¿no? Richelieu, inteligentemente, para ganar tiempo, va a renovar, va a hacer la renovación del edicto de Nantes en 1626. Pero eso solo se da para ganar tiempo y lograr reunir una flota capaz de atacar el puerto de La Rochela, que era el principal el principal punto de los protestantes, ¿no? Entonces Richelieu logra formar esa flota capaz de atacar este puerto y ataca a La Rochela, ¿no? En julio de 1627 a octubre de 1628, Richelieu ataca a La Rochela, ¿no? Y más que una guerra de religiones o una guerra de intereses religiosos, va a ser una guerra de Estado, ¿no? Y finalmente Richelieu logra frenar la rebelión de los protestantes, ¿no? Entonces, y acaba con muchos privilegios, ¿no? Acaba con muchos privilegios de estos protestantes. Bien. Ahora, en cuanto a su política exterior, acá vamos a tener la lucha contra la Casa de Austria, ¿no? Entonces, Francia va a participar en la Guerra de los 30 años, que también participó España, ¿no? Hay que recordar ahí también, que se desarrolló entre 1618 y 1648, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, chicos, que la Guerra de los 30 años fue un conflicto interno del Imperio del Imperio Germánico. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque en este conflicto, en esta Guerra de los 30 años,
se ven enfrentados católicos germanos contra los protestantes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los católicos querían formar un solo imperio germánico, ¿no? Con un solo rey, para que tuviera más poder. Y los protestantes se aliaron con los príncipes. Lo que pasa que los reinos germánicos estaban conformados por muchos principados, ¿no? Y cada principado tenía su gobernante que era un príncipe. Entonces los protestantes apoyaban a los príncipes o a los principados que buscaban mantener su independencia, ¿no? Y por eso se da esta guerra entre católicos y protestantes. Los católicos que querían un Estado unificado con un solo rey fuerte y los protestantes que querían mantener los principados, ¿no? Y Richelieu, a pesar de estar en contra de los protestantes en su reino, chicos, en Francia, decide apoyar a los protestantes de Alemania, a los protestantes germánicos. ¿Por qué razón? Porque Richelieu sabía que si los católicos lograban unificar el reino germánico, este reino sería muy poderoso y no le convenía a Francia. Entonces, prefirió apoyar a los protestantes para evitar ello, ¿no? O sea, estaba cuidando los intereses de Francia, ¿no? Entonces, de esta forma, logra frenar. Y definitivamente se enfrentó contra los Habsburgo de España, que apoyaban a los católicos en la guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, esa fue la lucha contra la Casa de Austria que tuvo Richelieu. ¿Ya, chicos? Luego tenemos el reinado de Luis XIV. Bueno, Luis XIV, chicos, igual, su padre muere, cuando muere Luis XIII, su padre, él era aún muy pequeño. Luis XIV era aún muy pequeño y no podía gobernar definitivamente. Entonces se va a hacer cargo de la corona su madre, ¿no? La reina madre, Ana de Austria. Ella será la regente hasta que Luis XIV logre la mayoría de edad y se convierta en el rey, ¿no? Para que tomase la corona. ¿Bien? Durante ese tiempo, su madre va a tener apoyo del primer ministro, que va a ser el cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino va a apoyar a la madre de Luis XIV, ¿no? ¿Y cuál es la política que va a instituir el Mazarino? Va a ser una política totalmente desastrosa. ¿Por qué, chicos? Primero, va a ser una política financiera muy terrible, aumentando los impuestos y despilfarrando la renta. O sea, el dinero que recolectaba de impuestos lo despilfarraba y lo que hacía era aumentar más impuestos al pueblo. Entonces, esto generó muchos problemas. Combatió la revolución de la Fronda, ¿no? Una revolución que se organizó en contra él. Los enemigos organizaron esta revolución en contra de este cardenal, ¿no? Y combatió esa revolución. Y también prosiguió la guerra de los 30 años, ¿bien? Cuando muere Maspasirano, chicos, Luis XIV va a asumir la corona, ¿no? Con ese nombre, Luis XIV, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, Luis XIV va a fortalecer la monarquía absoluta de España. Es más, es el máximo representante del absolutismo europeo, ¿no? Luis XIV se volvió un rey muy poderoso y su gobierno fue totalmente absoluto, tanto así que él decía, el Estado soy yo, y se hacía llamar el rey sol, ¿no? Él tenía todo el poder en Francia y nadie podía decir lo contrario. Entonces, por eso se volvió el máximo representante del absolutismo. Ahora, chicos, ¿cuáles fueron las obras durante el gobierno de Luis XIV? Bueno, no hizo nada bueno porque literalmente despilfarró en la corte de Versalles mucho dinero, ¿no? Se rodeaba de nobles que trataban de servirle, trataban de hacerse ver por el rey, ¿no? Eran muy serviles, nobles serviles que incluso se disputaban el supuesto honor, entre comillas, de ayudar a vestirlo al rey, de alcanzarle sus alimentos cuando se sentaba a comer, o sea, todo era una ceremonia para Luis XIV. Desde el momento que él se levantaba en la cama, estaban ahí todos los nobles para ayudarlo a vestirlo. Incluso chicos literalmente lo acompañaban hasta el baño a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, este rey era atrajo demasiado la atención y era muy absolutista, ¿no? Después, ¿qué otra obra realizó Luis XIV? Anuló el edicto de Nantes. Ese edicto que fortaleció a los borbones es anulado. ¿Por qué razón? Porque él quería unificar las creencias religiosas, ¿no? Y los protestantes van a ser perseguidos por el gobierno de Luis XIV, tanto así que van a ser exiliados, más de 70.000 borbones de Francia serán exiliados, ¿no? Y después tenemos que durante su gobierno se verá la administración de Colbert. ¿Quién era Colbert, chicos?
gran medida a Francia. ¿Por qué razón? Hizo fundar un sinnúmero de fábricas, ¿no? En diversas ciudades y desarrolló las flotas mercantes de Francia, ¿no? Cosa que de esta manera realzó económicamente a Francia. Bien, chicos, entonces todo esto sucedía durante el gobierno de Luis XIV. Ahora, durante esta etapa también se da la Guerra de Sucesión Española de 1700. Ahí nos quedamos porque el tiempo se va a ir. Hasta ahorita estamos así referente al tema. Terminado la parte final que queda del video, vienen las preguntas por interno. Estoy esperando tu trabajo que me tienes que enviar. Igualmente, Leonardo, están a 10 preguntas, porque son 10 preguntas. Me has enviado solamente, creo, 4 o 5. Ya ahí hay que corregir. ¿Ya? ¿Me escuchaste, Leonardo, hijo? Sí, profesor. Ok, ya. Ahora se las envío. Ya, ok. Soy igualmente, envía tu trabajo, hija, por favor. Ya, voy a tomar captura antes que se acabe el tiempo. No había, profe. Continuamos, atentos. 1701 a 1714, que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué se da la Guerra de Sucesión Española? Ya sabemos que Carlos II de España, el hechizado, no podía tener hijos. Entonces, mediante un testamento, designa al duque de Anjou, ¿no? Que era un duque Borbón francés, lo designa como su heredero, que sería el nuevo rey de España, lo sucedería en el trono, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Luis XIV también lo nombrará heredero del trono de Francia al duque de Anjou, ¿no? Entonces, ¿por qué razón Luis XIV lo nombra heredero? Bueno, aparte que no tenía hijos, Luis XIV lo nombra heredero porque era su pariente. Entonces, literalmente, el conde de Anjou se convierte en rey de dos países gigantes, de dos países que eran muy fuertes, de España y Francia, ¿no? Y esto rápidamente va a generar alarma en las otras potencias europeas, ¿no? Una vez que el conde de Anjou toma el trono en España, cambia su nombre al nombre de Felipe V, ¿no? Pero este rey no podía tener dos gobiernos, no podía gobernar dos países, y más que nada dos países que eran potencias. Entonces, Inglaterra, Holanda, Alemania y los estados italianos se van a aliar para enfrentarse contra Luis XIV, ¿no? Se van a enfrentar para frenar esta situación y se va a dar una guerra de estos países contra Francia y España, ¿no? Pero Luis XIV va a lograr frenar va a lograr detener esta guerra, ¿no? Va a lograr triunfar en Francia. Luis XIV triunfa en Francia, pero antes de que otras potencias u otros países se sumaran y se aliaran contra su gobierno, decide detener la guerra y firmar el Tratado de Utrecht en el año 1714. Mediante este tratado, ¿no? Inglaterra se apodera del Peñón de Gibraltar, que se encuentra en España, que hasta el día de hoy le pertenece a Inglaterra, ¿no? De esta manera, Luis XIV logra frenar este problema con los otros países y así fue como se desarrolló la Guerra de Sucesión Española. Bien, chicos, acá les estoy dejando la tarea para desarrollar la página 408. Bien, chicos, muy bien. Ok. Por interno, como el día de ayer, les voy a enviar unas preguntas para que ustedes me contesten. Ya es oral, lo saben, atentos. ¿Listo?
Ya soy, te envié soy Carla, te envié la pregunta para ti, Carla. Leonardo, te envié también la pregunta para ti, Leonardo. Ok, profesor. Yarlington, te envié la pregunta. No, profe. Ya, profesor, ya se lo envié. Gracias. Ya, ok. Ahí se le envié, profe. Ok. Soy, también te envié la pregunta, Soy. Ya, muy bien, Yarlington. Ok, Soy. Muy bien. Ok, Leonardo. Falta Carla. Muy bien, chicos. Ok, chicos, muy bien, muy bien. Falta Carla nomás. Carla, nomás falta tu respuesta, hija, nomás, ¿ya? Me la envías por WhatsApp.
Bien, bien, chicos, bien, 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 bien. Todo me han enviado al trabajo. Un ratito voy a tomar captura de la asistencia. Bien, chicos. Hoy día por ser viernes, y tan solo por ser viernes, hoy día amanecido con buen ánimo. ¿Ah? Solamente por hoy, nada más por hoy, pido oferta nada más por hoy, nada más que por hoy. Y de pasa que ya se vuelve el espíritu navideño. Hoy día vamos a terminar temprano, chicos. Así que solamente por hoy, nada más que por hoy. Y no abusen tampoco. ¿Ah? Bueno, y antes de terminar, la otra semana, es tema número 7, ya tema 7, y aparte, la próxima semana que vendría a ser el tema 8 es repaso. Y el día 9 es recién el examen. ¿Sí? A ver, no sé si me dejo entender. La primera semana de diciembre, que comienza el día 2 de diciembre, es el tema 7. Del 2 hasta 2, 3, 4, hasta el día 5 más o menos. Del día 8, perdón, 9 hasta el día 14 es repaso. Si no hay examen, solamente repaso de los tres temas, del 5, del 6, del 7. El motivo, me dirás, pero eso ¿por qué? Porque recordemos que hay muchos de ustedes que no iban a entrar a la semana de la PEC, en la cual supuestamente iba a ser el examen mensual, pero por motivo del acontecimiento que ha habido, se tuvo que colocar el tema 5 y recién la semana que ha terminado se dio el examen. Entonces, como ha habido ese un poco de corte de la continuación, esa semana repaso de los tres temas, del 5, del 6 y del 7. Recién la tercera semana de diciembre, que ya refería a partir del día 16 de diciembre hasta el día 20 de diciembre, es el examen. Si ese día solamente es examen, ahí ya no hay nada de repaso, si solamente ibas a tener una hora exacta como para que hagas tu examen con tranquilidad, ¿de acuerdo? Y te voy diciendo una cosa para que vayas sabiendo, porque de repente así, profesor, solamente va a venir pregunta del tema 5, 6 y 7. No, a ver, te cuento para que vayas preparándote. Voy a coger una pregunta del tema 4, tanto de física, química, historia universal, historia del Perú. Solamente voy a coger una pregunta del tema 4. ¿Cuál? No te voy a decir. Pero en el repaso te voy a dar, si estás tú atento y estás ahí en vivo, porque una cosa que tú escuches la grabación o la veas la grabación, y otra cosa que estés en vivo, y estás atento, te vas a dar cuenta la pregunta del cuarto tema. Y de paso también te invito a que este fin de semana des un reojo, un repaso a los temas del tema 4. Ya le estoy diciendo que es del tema 4, no nada del tema 3, no, tema 4. O sea, tema 4 va una sola pregunta, pero el tema 5, 6 y 7 sí va a venir preguntas, pueden venir 2 o 3 preguntas de cada tema. ¿De acuerdo? O sea, esta voy a estar un poquito más agresivo en los exámenes. Ya te voy avisando. Así que prepárate porque vas a tener aparte una hora. Vas a tener una hora. Y esa última semana no vas a tener nada de repaso, de 30 minutos de repaso y 30 minutos de examen. Una hora exacta. Entras 9 de la mañana, un decir, 10 y un punto acaba el examen. Una hora clavadito. Así que para que te luzcas, para que te dé ese tiempo de contestar una pregunta y no te hagas ningún tipo de problema. ¿Los chicos? ¿Está claro? Sí, Sí, chicos, muy bien. Ok, Carla, ya recibí. A ver, Carla. No, sí hay la pregunta, Carla, la pregunta que te he hecho, sí la hay. Sí la hay, Carla. Busca bien, ahí está toda la información. Léelo bien o ve el video y vas a ver que está la información ahí. ¿Ya? Te voy a dar tiempo y ahí está, no te preocupes. Este,
Ya, entonces chicos, ya está bien claras las cosas, ya sabes cómo es la situación. La otra semana tema 7, la próxima semana de repaso y la próxima y tercera semana es el examen que vas a tener ahora. ¿De acuerdo, chicos? Bien, chicos, repito, solamente por hoy, nada más por hoy, si de suerte, regalón, muy bien. Terminamos antes de la hora. Cuídense, nos vemos el día lunes, buen fin de semana, bendiciones. Dice la que un día. Oh, gracias.